Buenas noches, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Bueno, en medio del debate, en medio de un fin de semana, cuando estamos grabando este programa, de buenas noticias o al menos de encaminar alguna solución para una clase larguísimamente postergada y ninguneada. Recordemos que la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner se vetó el 82% móvil, para muchos inaplicable. Bueno, Mauricio Macri en esta oportunidad anunció una solución, o al menos un paliativo bastante importante para, no solamente para todos que tengan sentencia firme y que deban cobrar lo que le corresponde producto de su trabajo antes de jubilarse, sino también aquellos que habían iniciado el trámite y el juicio y que todavía no tienen sentencia definitiva, para reclamar por una compensación de lo que estaban cobrando hasta ahora. En el marco de esta buena noticia también se están observando varias presentaciones, fundamentalmente avaladas por el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, en reclamo de medidas de amparo y de correcciones para el aumento de tarifas de la luz, del gas y del agua. Lo hicieron los intendentes de la provincia de Buenos Aires y creo que va a tener también su repercusión nacional, más allá de lo que sucedió puntualmente en la Patagonia. Fernando Iglesias es diputado nacional de la coalición cívica, todos los conocen, todos saben su postura. Fuiste diputado nacional, uno siempre queda con ese cargo en la memoria. Y también es un hombre que desde hace mucho tiempo viene alertando cómo tiene que trabajar el gobierno de Cambiemos con respecto a la oposición, fundamentalmente cómo actúa el peronismo cuando está fuera del poder. En ese marco, en este fin de semana va a haber muchos artículos de opinión acerca de si convenía o no para el gobierno de Mauricio Macri hacer un gran acuerdo nacional que incluyera al peronismo, y que en ese acuerdo, que también estaban los radicales como principales asesores, podía llegar a tener una paz social que hasta hoy no tiene el gobierno nacional. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo, la situación es complicada porque la economía está muy complicada, ¿no? Y la Argentina es un país que tiene enormes necesidades sociales y también tiene una tendencia de quienes no estamos tan mal de vivir al límite de nuestros gastos. Entonces cualquier situación, cualquier parate de la economía nos afecta directamente a toda la sociedad argentina, ¿no? Así que la situación económica es complicada. Yo creo que no se puede leer la situación actual sin tomar en cuenta esto. Cada vez que la Argentina llegó al 5 o 7% de déficit fiscal, voló por los aires. Y esta vez llegó a ese déficit fiscal con carga fiscal récord. Es decir, vos no podés subir los impuestos ahora porque ya los impuestos están en el récord, arriba del 40%, una carga fiscal de país de primer mundo. Entonces, recordemos, cada vez que llegamos a este nivel, fue en 1975, tuvimos el Rodrigazo, fue en 1981, tuvimos caída de la tablita y Malvinas, fue en 1989, tuvimos hiperinflación, fue 2001, 2002 y tuvimos el caos que tuvimos. Creo que toda la realidad hay que leerla sobre la base de que la gravedad de la situación heredada. Y la verdad que el gobierno en general yo creo que ha tenido más aciertos que errores en una situación además de debilidad política, porque desde el punto de vista parlamentario es muy débil este gobierno. Vamos por partes, como dice Jack el Destripador. La primera pregunta que te había formulado tiene que ver con esta necesidad que ven algunos de hacer un acuerdo general con el peronismo y que incluyera a todos los actores sociales, incluido la Iglesia. Mira, si bien yo formo parte de alguna manera de la política, tampoco me quiero poner a decir qué es lo mejor. Yo creo que ese acuerdo ya existe, se llama Constitución Nacional, ¿no? Es mi opinión, tampoco digo que esté en contra de ese acuerdo. Firmar y juntarse y sacarse fotos juntos siempre da un mensaje para la sociedad de una cierta tranquilidad. Está bien. Ahora digo, el acuerdo fundamental es que la Argentina tiene desde 1930 el problema de no respetar es la Constitución Nacional, ¿no? Y a mí me parece que estas interrupciones, estas destituciones civiles
que se han hecho y que el peronismo, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, ha organizado contra Alfonsín y contra De la Rúa por admisión de sus propios dirigentes, son lo que ha creado una situación irregular en la Argentina. O sea, el acuerdo básico, no hay que firmarlo, ya está firmado, es la Constitución Nacional, y eso es lo que para mí está en juego, lo principal que está en juego si los argentinos vamos a vivir en un país verdaderamente democrático y republicano, y eso quiere decir no solo que haya muchos partidos, no solo que todos los partidos puedan participar de las elecciones, sino que el partido que gana las elecciones pueda terminar su mandato. Pero ahora bien, yo me imagino que Mauricio Macri envía el proyecto para mejorar y solucionar en buena parte la problemática de los jubilados. A cambio de la aprobación de eso, yo creo que los gobernadores de las provincias... bueno, sería bastante vergonzoso que pasase eso. Pero va a pasar eso, no hay dudas que va a pasar eso. Y eso habla mucho del tipo, porque venimos también de eso. Vos acordate la semana pasada, el tema de la ley, supuesta ley antidespidos, es decir, un bloque, el del Frente para la Victoria, presenta una ley antidespidos que ellos mismos hacía pocos años habían dicho que no servía para nada. Y atrás el otro bloque importante, que es el del Frente Renovador, se pliega y termina votando a favor de eso, después de no haber dado el quórum y de haber dicho que la ley, muchos de sus integrantes también dijeron lo mismo. Entonces yo lo que veo en esto es no un intento de solucionar los problemas del país, de hacer una oposición que pueda ayudar al gobierno a corregir sus errores, que todos los gobiernos la tienen, sino simplemente una disputa de poder con el gobierno en primer lugar e interno al peronismo para ver si el Frente para la Victoria, Recalde o Massa son los que controlan. Así es muy complicado, sobre todo cuando han dejado, después de 12 años de bonanza, una herencia económica muy grave. Ahora, vos sabías que con la herencia económica que te dejaban era gravísima, sí, que la gente no lo visualizaba porque no explotó, es decir, no vivimos las situaciones de desborde social que vivimos cuando vos describías 89, 2001. Entonces para la gente no estábamos en crisis, estábamos mal, pagábamos todos los días más de todo un montón de cosas, menos los servicios, que no lo pagábamos de más, nos lo seguían dando casi en oferta. Ahora, lo primero que hace la administración de Cambiemos es sacar, aunque sea emblemático, digo, no sé cuánto influye en la economía doméstica, pero sacarle las retenciones a las mineras, que es un 3%, pero es emblemático, digo, y después sacarle las retenciones al campo, digo, que eran necesarios, que eran importantes y todo eso, digo, no podía haber empezado al revés, che, bánquenme 6 meses, primero tengo que resolver esto para después hacer esto. Mira, ese bánquenme 6 meses es pensar que los empresarios y los capitalistas tienen un corazón. Yo creo que los gobiernos tienen... No, que no tienen corazón. Los gobiernos tienen que partir de ese supuesto, de que el empresario y el capitalista está para ganar dinero y no le importa nada. ¿Un Guillermo Moreno? No, al contrario, eso lo tuvimos 12 años y terminamos como terminamos. Lo que necesitamos es un gobierno inteligente. No se puede... el problema de la Argentina principal es que hace 5 años que el país no crece, que no genera empleo. Entonces bajarle un 3% de retenciones a las mineras a cambio de que haya inversiones y que haya empleo, bajarle a la soja para que se reactive el campo, que es un motor fundamental de la economía, es la única forma de después poder hacer las cosas. Y además el gobierno yo creo que ha hecho un montón de cosas. El anuncio de los jubilados es un anuncio histórico, es un anuncio histórico. ¿Y por qué no lo hizo por decreto, que tiene que esperar? Bueno, porque en lo posible yo creo que un gobierno tiene que tratar de... Se hizo por decreto la de los jueces, ¿por qué no hace por decreto esto? Esta es la que yo me pregunto. No, bueno, porque yo creo que un gobierno tiene que hacer lo posible dentro de la ley por respetar los mecanismos republicanos. A veces se puede y a veces no se puede. Pero le va a salir carísimo ir al Congreso. No creo, yo espero que no, yo creo que no, porque va a ser muy difícil para cualquiera pararse enfrente. Pero yo te decía, muchos dicen, yo no veo medidas para la gente, yo veo un montón. Para empezar, todos los aumentos de tarifa vienen con su correspondiente tarifa social para que los que están más abajo no tengan que pagarlo. Ha habido correcciones en la situación de las provincias del sur, ha habido algunas correcciones con el tema de clubes de barrio en Capital Federal, ha habido un ajuste, una duplicación del mínimo no imponible, no es poco, es cierto, faltan las escalas, pero hubo una duplicación del mínimo no imponible, no es una pequeña medida. Lo de los jubilados, el aumento de la asignación familiar, yo veo un paquete de políticas a favor de las pymes para generar empleo que se lanzó la semana pasada. Yo creo que hay un montón de políticas de tipo social y que tratan de favorecer al sector más vulnerable de la sociedad. Quizás no se le esté dando la publicidad debida, no se están lanzando, el lanzamiento de hoy de los jubilados
sí se ha hecho con bastante repercusión. Los otros han pasado muy desapercibidos, pero me parece muy injusto, sobre todo, que quienes después de 12 años de una situación internacional extraordinariamente favorable, en que entraron fortunas al país, dejaron un país destruido, y casi 30% de pobreza, sin infraestructura, sin energía, 5 años que no crecíamos, esos mismos ahora, en una situación internacional mucho más difícil, después de lo de Brasil, después de la suba de tasas internacionales, etcétera, estén ahora diciendo qué es lo que hay que hacer. Me parece que se necesita un mínimo de tiempo y un mínimo de respeto. ¿Pero tienen que quedarse callados? No, no tienen que quedarse callados, tienen que ser responsables. O sea, presentar para votar una ley que ellos mismos rechazaron hace pocos años y decir que el gobierno no la vota porque tiene insensibilidad social, eso es lo que no hay que hacer. Se puede hablar, se puede criticar, estamos en una democracia, pero eso que han hecho con la ley antidespidos es una payasada. Mientras estamos grabando este programa, en el Vaticano, el Papa Francisco está por recibir a Ebe Bonafini. Tremendo, tremendo. Yo soy laico. Dale, playate. No, yo soy laico, pero cuando asumió Bergoglio tenía una cierta esperanza, en parte porque él había sido una de las voces que no se había plegado al kirchnerismo, en parte porque la elección de Francisco me pareció muy emblemática para el mundo. San Francisco de Asís, yo viví un año muy cerca de Asís, es un santo extraordinario y que tiene los 3 grandes valores que necesita el mundo como conjunto, ¿no? El respeto de la ecología, la paz y la preferencia por los humildes. 3 cosas que hoy y eso me llenó de esperanza, inclusive escribí un artículo en La Nación. De un tiempo a esta parte me parece que el Papa ha convertido el Vaticano en una especie de unidad básica, se ha reunido con personajes verdaderamente despreciables, Moreno, que vos mencionabas recién, y muchos otros, y me parece que esto de recibir a Ebe, lo que dice el Papa, lo que dice Francisco, de bueno, es una madre que... Yo creo que Ebe es una persona, más allá de su tragedia familiar y de la piedad que en todo ser humano despierta la madre de un desaparecido, es una persona violenta, autoritaria y que no se ha arrepentido de las cosas que ha dicho y que ha hecho a favor del terrorismo y a favor de un gobierno corrupto de cuya corrupción participó. Y a mí me parece, yo soy laico, pero hice el catecismo cuando era chico y recuerdo que primero viene el arrepentimiento y después viene el perdón. El perdón no se puede otorgar si primero no hay arrepentimiento. Y Ebe no me parece que se haya arrepentido de nada. ¿Y crees que el Papa Francisco puede influir? Influye de hecho cuando relaciona a Venezuela en la misma situación de la Argentina, influye de hecho cuando recibe a unos y otros no. Una locura, es una locura que el Papa quiera jugar un rol destacado en la política interna argentina. Me parece que eso está fuera de su rol específico. Él es el padre universal, tiene responsabilidades muy altas para todo el mundo y debería dejar que la política argentina... Es además un jefe de Estado, nos olvidamos de eso. No solo es el Papa, es un jefe de un Estado nacional que es el Vaticano. La verdad que su presencia permanente en la política argentina no es la mejor forma de entender las relaciones internacionales. Y me parece que en ese sentido le está errando. Y creo que la gente, las encuestas muestran eso, ¿no? Una figura que tenía una aprobación muy generalizada al principio. Esperaban que tuviera a disposición del gobierno y no que no estuviera. No sé si está en contra, pero por lo menos no está a disposición. No, parece para unificar. Todos los mensajes que ha enviado hasta ahora son a favor de un sector que me parece que es el que lo persiguió a él cuando era cardenal, cuando era el obispo aquí. Y que es el que me parece que la situación argentina no es la de Venezuela, sería la de Venezuela si hubieran seguido en el gobierno los que estaban en el gobierno y que son los que son recibidos con grandes sonrisas en el Vaticano. Me parece que todo esto es muy triste y espero que tenga la capacidad de corregir. ¿Se puede comparar Panama Paper con Cristóbal López, Lázaro Báez y Cristina y Néstor? No, me parece que es una barbaridad esto, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo está jugando a eso, ¿no?
¿no? ¿Vos te acordás de Minguito Tinguitiera cuando decía Segual? ¿No? Sí. Bueno, es Segual. Como no pueden ocultar lo que han robado, su argumento es todos robaron. A mí no me causa ninguna simpatía, ni la cuenta en Bahamas, ni los Panama Papers, pero ahí, hasta ahora, por lo que hasta ahora sabemos, no ha habido ningún delito, y acá lo que ha habido en estos 12 años es un delito tras otro y un robo tras otro. Pretender que el saqueo organizado por una mafia que se hizo del gobierno, se cargó al Estado y a través de este poder político robó en todo el país, robó con cunitas para bebé, robó con trenes que después terminaron arrumbados mientras los que teníamos eran del año 60 y chocaron en 11. Robaron con los sueños compartidos de Eve, o sea, robaron con las cosas más elementales y sagradas. Comparar eso con tener una cuenta en el exterior, me parece que si no entendemos la diferencia, bueno, nos merecemos lo que nos pase. ¿Crees que Lidita Carrió tiene razón con respecto a lo que ella cree que produce Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema? No sé lo que piense, no quiero ponerme a juzgar las declaraciones de Carrió, no soy ni su crítico ni su exégeta. Yo creo que a mí no es una figura que particularmente me simpatice Lorenzetti, y me parece que las declaraciones que hizo Carrió tendrá que probarlas. Ella misma está en Estados Unidos justamente buscando esto, ¿no? Por ahora esta evidencia todavía no está. ¿Por qué crees que cambiemos si el gobierno de Mauricio Macri no hizo la de la lógica de la política de, bueno, tengo 20 aliados, 20 partidos y organizaciones aliadas, bueno, los meto a todos en el gobierno? Es decir, lo pongo en tal lugar, lo tengo en tal lugar. Fernando Iglesias es una cumbre en estas cosas, lo pongo ahí, digo, no se ve eso que antes se veía, por ejemplo, en otras organizaciones. No, yo creo que el equipo de gobierno que ha armado Macri es un buen equipo de gobierno, ¿no? Sobre todo hay un salto cualitativo. Te recuerdo, cuando el kirchnerismo se fue, los 5 personajes políticos con mayor poder institucional en el país eran presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente, Vudú, gobernador de la provincia más importante, Daniel Scioli, economía, Kicillof, canciller, Timerman. Realmente es un equipo de serie C al lado de lo que tenemos ahora, ¿no? Malcorra, Prat Gay, Michetti, me parece que es muy... Si comparas a Michetti con Vudú, ¿no? Me parece que hemos dado un paso adelante. Después, la política interna sobre quién está y quién no está es una determinación del presidente. Yo lo he dicho claramente, yo pensaba que iba a ser candidato al Parlamento del Mercosur, después por motivos internos no lo fui, se decidieron otros que no lo fuera. Sigo creyendo que este gobierno es la mejor opción, por mucha diferencia, que le podía tocar a la Argentina. Sin perder mi independencia voy a tratar de apoyarlo, y creo que lo que se juega es justamente esto. Si este gobierno es el primer gobierno civil no peronista que termina el mandato después del de Alvear en 1928. Si lo logra dentro de 4 años, empezaremos a cerrar la grieta, empezaremos a tener un país en serio, donde el peronismo tenga su lugar como un partido político más, pero no tengamos una hegemonía donde solamente un partido pueda gobernar. Todavía falta mucho para eso. Fernando, gracias por haber venido. No, gracias a vos. En este bloque de cierre hay que volver a reivindicar a Elisa Carrió. Elisa Carrió hace casi 5 años denunció al fiscal general de San Isidro, al ex fiscal general Novo, por su complicidad con una banda de narcotraficantes que fueron, entre otros, los que cometieron el triple crimen del Unicenter en el año 2008. El jueves se allanaron las oficinas de la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires, que conduce María del Carmen Falvo, otra de las funcionarias apuntadas por la administración de Vidal, por no ejecutar como corresponde algunas investigaciones que fundamentalmente se concentran en el poder. Así que hay que seguir de cerca esto, que va a traer cola y que va a traer también información y bastante suculenta en las semanas venideras. Les aviso a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que los fiscales de la provincia de Buenos Aires no investigan a los intendentes, sino investigan al poder, porque son los intendentes los que están pagando
¿sí?, los gastos cotidianos de las fiscalías que crean en los municipios. Son buenos, aportan plata que no le corresponde aportar, que tendría que aportar la provincia de Buenos Aires para que los fiscales trabajen. Ahora, si yo te doy plata, ¿me vas a investigar a mí? No, no me vas a investigar. Por eso hace más de una década que un intendente ni siquiera transita por un palacio municipal por una denuncia en su contra. En un instante continuamos con Sentido Común.